Muy bien, muy bien. Hoy es jueves 16 de mayo del año 2024. Somos Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá y haremos hoy, esa noche, el esfuerzo de brindarles ese estudio del Catecismo Mayor de Westminster. También quiero mencionar que el documento relacionado también es la Confesión de Fe de Westminster, que tiene un contenido que también abarca ese tema, una pregunta, y voy a compartir la pantalla para ver esos documentos. ¿Se ve la pantalla? Vamos adelante una vez más con la pregunta número 62. Dice, ¿qué es la iglesia visible? La respuesta, la iglesia visible es una sociedad compuesta de todos los que en todas las edades y lugares del mundo profesan la verdadera religión y de sus hijos. Vamos a ver también en, en la confesión de fe de Westminster. Aquí el capítulo 25, el tema de la iglesia. Las primeras dos partes tienen que ver directamente con el estudio de hoy. Dice así, la confesión de fe de Westminster, capítulo 25, parte 1. La iglesia católica o universal, que es invisible, se compone del número de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno, bajo Cristo, la cabeza de ella, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Esa es la iglesia católica o universal que es invisible, la que abarca todos los tiempos, que está formada por aquellos elegidos, importante, los elegidos de Dios. Parte 2, la iglesia visible, que también es católica o universal bajo el Evangelio, que no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley, el pueblo de Israel, era el pueblo en donde se centraban los creyentes. Hoy día, los creyentes se centran en la iglesia que está reunida en todo el mundo. Seguimos hablando de la iglesia visible. Se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera junto con sus hijos, y es el reino de Jesucristo y la familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Eso es como Dios ejecuta su pacto con el pueblo de Dios. Los de la iglesia, los creyentes, salen de medio de
la iglesia, los hijos de los creyentes que están en la iglesia, los amigos, familiares de aquellos creyentes que están en la iglesia, y estos son parte de, son parte de esta posibilidad ordinaria de salvación. Hay casos en donde misioneros cuentan historias bastante extraordinarias en donde el misionero llega a brindar el evangelio a gente que nunca ha oído el evangelio, pero esos son casos extraordinarios. Ordinariamente es un amigo, un familiar, un padre, madre, hermano, hermana, quien nos lleva el evangelio y creemos por esa posibilidad ordinaria de salvación. Continuamos con el Catecismo Mayor de Westminster y vamos a leer los pasajes bíblicos que apoyan la lección. La primera parte, vamos a leer pasajes bíblicos que apoyan que la iglesia visible consiste en aquellos de todos los tiempos y lugares que profesan la verdadera religión. ¿Quiénes empezaron la verdadera religión? Fue Dios y Adán, Eva, Caín, Abel, tuvieron parte de la religión verdadera. Caín no obedeció la ley de Dios y sufrió las consecuencias. Y de allí sale el pueblo de Dios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Hermano César, ¿me puede ayudar con Primera de Corintios 1? Sí, hermano, como Versículo no. 2. Sí. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén, amén. Y seguimos en Primera de Corintios, esta vez, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios 12, versículo 13. ¿Me ayuda, por favor? Sí, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén, amén. Aquí habla de judíos, griegos, esclavos, libres, gente de todo el mundo. Anteriormente, en 1 Corintios 1:2, habla de la iglesia de Dios que está en Corinto, una congregación particular, y después él habla también de aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Continuamos en Romanos 15, del 9 al 12. Voy a leer Romanos 15, del 9 al 12. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, este es Dios hablando, y cantaré a tu nombre. Y otra vez, dice, alegraos, gentiles,
con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles son los que no son judíos, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice en Isaías, libro de la Biblia, estará la raíz de Isaí, Isaí el padre de el rey David, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. El pueblo de Israel, los judíos, tenían todo esto en las escrituras. No debió haber sido ninguna sorpresa que Dios iba a derramar sus bendiciones a través del mundo a los gentiles. Lo único que los gentiles no tenían la ley de Dios, así que había esa separación, esa pared. Pero cuando llegó nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio se esparció a través del mundo, ya esa pared se desvanece, la pared de separación entre los judíos y los gentiles se desvanece. Hermano César, me ayuda con Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. Todavía hablando acerca de el pueblo de Dios que se encuentra por todas partes. Sí, Entre dice gentes. Apocalipsis 7:9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Amén, amén. Déjeme ver con ustedes, eso es Apocalipsis 7:9. Y si uno ve el capítulo, ¿qué dice antes del versículo 9? Habla de los 144,000 sellados. ¿Quiénes fueron esos 144,000? Nos habla de que después de esto, había 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre algunos sobre la tierra, y sobre el mar, y sobre algún árbol. Y siguiendo, hablando de los 144,000, fueron sellados. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, tribu de Rubén, 12,000, tribu de Gad, 12,000, tribu de Aser, 12,000, tribu de Neftalí, 12,000 sellados, tribu de Manasés, 12,000 sellados, tribu de Simeón, 12,000 sellados, tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Saulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto, miré, y aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, o sea, mucho más que los 144,000. Una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, no solamente de Israel, sino de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios,
que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Algún comentario, hermano César, acerca de esta gran multitud? Sí, hermano, definitivamente que este pasaje en particular nos hace ver que la iglesia, como usted bien mencionó, como usted mencionó el término católico, habla de lo universal. Y qué más universal de ver semejante cantidad de números eh, en donde, por ejemplo, están en la presencia del Señor y que posteriormente se llega en el 9 una gran multitud, todavía otra multitud más. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser una institución compuesta de personas de todos los tiempos que profesan eh, el creer en el Señor de manera verdadera y fiel. Amén, amén. Pasaje tremendo, tremendo. Así que nos vale ver el contexto de esos pasajes. Vamos ahora a continuar con Salmos 2, versículo 8, que dice, nos dice acerca de el Hijo de Dios. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese es el reinado. Vamos a leer, además del versículo 8, ¿ah? Dice así, como las naciones se rebelan en contra del reino de Dios. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego, hablará con ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. No publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, los gentiles, y como posesión tuya, los confines de la tierra. Un comentario, hermano. No, hermano. Sí, sí, sí. Esa es una referencia acerca del Hijo, el Hijo de Dios. Y seguimos en Salmos. Ese es Salmo 22, un salmo mesiánico. Y se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, todas las naciones, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de ti todos los que descienden al polvo, y aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo aún no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. De aquí vienen los creyentes, vienen de todas las familias de las naciones. Hermano, Y interesante cómo el Salmo, por ejemplo, expresa que todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.
pero ¿en qué contexto? Y vemos que es un salmo antiguo dentro de un contexto de una nación llamada Israel, pero que habla que la familia de las naciones, y nosotros entendemos que nación en la Biblia tiende a referirse a los otros pueblos fuera de Israel. Por lo tanto, de los pueblos fuera de Israel van a haber personas de los confines de la tierra que adorarán al rey, que adorarán delante del Señor, que serán parte del reino. Y también habla de que comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Habla pues precisamente de eso, pues que estamos comentando, que está comentando el catecismo en esta noche. Sí, sí, sí. Y este es Salmo 22. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron las palabras de Jesús sobre la cruz. Así que este es un salmo que nos indica que Cristo reinará, reina hoy a través del mundo y es la iglesia, el reino de Dios, la parte visible del reino de Dios. Continuamos en Salmo 45, que es otro salmo mesiánico, que nos dice, versículo 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por cuanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y si vemos el contexto, esto habla acerca de el rey. Dice, versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ese pasaje es citado en el libro de Hebreos, hablando directamente acerca de Jesucristo. Seguimos con Mateo 28. ¿Me ayuda, hermano César? Con Mateo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y esa es la gran comisión. Gran comisión. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, amén. Una referencia más, hablándonos de cómo abarca la iglesia, los creyentes, dice, hacer discípulos. Versículo 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, saliendo de Israel a todo el mundo conocido en esos tiempos, el Imperio Romano y Europa, Asia y hoy por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos con Isaías 59. Isaías 59, versículo 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, mis palabras
que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ese es el pacto. Los que son hijos de los creyentes se les llama los hijos del pacto. Son miembros de la iglesia, aunque todavía han demostrado fe, pero son parte del pacto. La promesa es que Dios bendecirá a los hijos con con el padre y la madre creyentes. Dice, no faltará de tu boca, ni la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Y ese será mi pacto con ellos. La segunda parte de los pasajes bíblicos nos relata que los hijos de los que profesan la verdadera religión son miembros de la iglesia visible junto con sus padres, que están incluidos con sus padres en las promesas de Dios. ¿Okay? Vimos un poquito de esa idea en el pasaje de Isaías. Vamos a ver más pasajes. Primera de Corintios 7:14. Me ayuda, hermano César. Primera de Corintios 7:14. Sí, Primera de Corintios 7:14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Amén. Eso es tremendo. O sea que basta con un padre creyente, padre o madre que sea creyente, para que la promesa se transmita a los hijos. También vemos en Hechos 2:39. Me ayuda con Hechos 2:39, por favor. Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos del Señor Dios llamare. Amén, amén. A través del mundo hay familias de creyentes, pero esa promesa que hace Dios no se transmite a familias de los no creyentes. Las familias de los no creyentes no tienen promesa alguna. Son esas promesas dentro de las familias de los creyentes. La promesa para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Los hijos de los hijos y así. En Romanos 11:16, algo parecido. Si las primicias son santas, también la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Y una vez más, Dios hace estas promesas dentro de estos círculos, los círculos de familia, los círculos de amistad, los círculos de relaciones, relaciones entre los creyentes y sus acercados. En Génesis 17, el pasaje que trata acerca de Abraham,
y el pacto que Dios hace con Abraham. Dice así, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. ¿Algún comentario acerca de ese pacto entre Dios y los familiares, la descendencia, esa descendencia santa? Sí, hermano, este concepto que se desprende de la Biblia es bien interesante por el hecho de que dentro de la iglesia visible vamos a ver que hay personas en donde se mantiene la promesa de la esperanza de, de ser pues acreedor o beneficiario del pacto que Dios ha hecho. Y es importante, hermanos, que también nosotros entendamos que la profesión de nuestra fe en Cristo, debe permear, y de hecho, no tanto que debe permear, va a permear a nuestra familia. Y posteriormente Dios va a estar llamando a cada quien, producto de toda esa promesa que hace en relación a que es hecha para nosotros, para nuestros hijos y para los que estén lejos, etcétera. Amén, amén. En Primera de Juan 2, ¿sí? Hablando de la descendencia de los creyentes, las promesas del pacto. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, o sea, hablando de cómo cierta gente que es o era parte de la iglesia visible y que ya no lo son. Dice así, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no son todos, que se manifieste que no todos son de nosotros. Lamentablemente, dentro de la iglesia visible, hay hijos, hay familiares que no obedecen, que son rebeldes contra el evangelio y se apartan de la iglesia, lastimosamente. Hermanos, es Vamos, como el meme que por ahí muchas veces se ve, en donde que dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo me congrego en casa. Eh, entonces abajo sale una reacción que dice, esto le gustó al diablo y 7 demonios más. Entonces, muchas veces las personas, o sea, no entienden pues lo importante que puede ser de beneficioso el hecho de estarse congregando, el hecho de estar eh, siendo aún hasta parte de la iglesia visible. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y bueno, hay gente que toma sus decisiones, tristemente, ¿no? A nosotros nos duele, pero queremos pues que estas personas sepan que no es una buena decisión hacer lo que están haciendo, precisamente producto del entendimiento aún hasta de textos como el que usted tiene en pantalla ahorita, este de Primera de Juan 2:19. así es, así es. Vamos a continuar con las preguntas de comentario acerca de la iglesia visible. Primera pregunta, ¿por qué la iglesia visible se llama visible? ¿Por qué se llama la iglesia visible?
porque es posible verla como una asamblea de personas. No podemos ver cuántas personas en una congregación nacen de nuevo o verdaderamente se salvan, pero es posible ver cuántos son miembros de esa iglesia. Es posible, por ejemplo, ver y saber que una congregación en particular tiene 100 miembros o por 150 miembros, pero no es posible ver cuántos de ellos son verdaderamente regenerados en el corazón. Eso solamente lo conoce Dios. Hablando de la iglesia visible. Próxima pregunta. ¿Cuántas iglesias visibles hay en el mundo? Solo hay una iglesia visible, pero incluye muchas ramas, a menudo llamadas denominaciones, y se compone de un gran número de congregaciones particulares. Cabe señalar que el catecismo no dice que la iglesia visible es una organización, solo que más bien dice que la iglesia visible es una sociedad. Es una sociedad, aunque incluya muchas organizaciones particulares. Próxima pregunta. ¿Qué denominación es la verdadera iglesia visible? Ok. ¿Qué denominación es la verdadera iglesia visible? Y la respuesta, ninguna. Ninguna denominación puede darse ese alarde de ser la verdadera iglesia visible. Cada denominación y congregación que sea leal a la verdadera, a la verdad del Evangelio, según la palabra de Dios, es una rama o parte de la iglesia visible. Cuando una denominación pretende ser la verdadera iglesia visible, eso implica necesariamente que las demás son falsas. Tal afirmación es presuntuosa y pecaminosa. Debemos darnos cuenta que la iglesia verdadera, visible, es mayor que cualquier otra denominación. Aunque creemos que nuestra propia denominación tiene un testimonio más amplio, ajá, y más consistente de la verdad que otros, nuestra razón apropiada es para ser miembros de ella, ¿verdad? Debemos reconocer libremente que la iglesia visible incluye muchas ramas que contienen el Evangelio con mayor o menor grado de consistencia. Es bueno ser parte de una iglesia fiel a Jesucristo, pero no podemos decir que la mía es la iglesia única del mundo que es fiel al Señor Jesucristo. Sí, hermano, esa pretensión casi siempre, bueno, siempre, porque yo no he sabido de ninguna iglesia sana que diga tal cosa. Siempre la hacen las sectas. Eso es común oírlo entre los testigos de Jehová, entre los mormones, entre los del mundo, los niños de Dios, etcétera. Esa es una pretensión que precisamente son las iglesias falsas las que las hacen. ¿Sí? Y una cosa que es común es que una iglesia que se dice ser la única verdadera no te permite leer ningún otro libro a menos que sea escrito por alguien dentro de esa iglesia. No admiten que otras iglesias, otras congregaciones tengan maestros verdaderos, solamente los maestros de ellos. Sí, hermano, ahora que usted dice eso, esto no lo debemos confundir con
el hecho de que una muchas veces recomiende algunas personas que no tenga contacto con ciertos grupos. Por ejemplo, recuerdo una vez que yo le aconsejé a una persona que no permitiera o no recibiera en su casa a los testigos de Jehová. Pero esa persona tiene libertad de escuchar, de leer y de analizar todo lo que le venga a la mano. Pero la recomendación mía de que no le permitiera a ellos llegar a su casa fue precisamente porque los testigos de Jehová son muy hábiles y y tienen bastantes recursos como para enredar a las personas. Eh, pero sí, muchos de ellos, que estos que tienen esta pretensión, son los que le prohíben a la gente. Es decir, no, no leas nada de nadie, solamente lo autorizado por nosotros. Así es. Entonces, el creyente verdadero tiene que humildemente decirle a tal persona, no me escuches a mí solamente, escucha a otros creyentes, escucha lo que ellos también tienen que decir, lee otras fuentes de cristianos y, y considera y ve y cree lo que dice la Biblia. Apuntemos a Jesucristo. Continuamos. Hermano, Una disculpe, pregunta. mire, hermano, disculpe que Sí, quería hacer otro comentario. Eh, Recientemente yo estuve escuchando a un, a un ministro de la Iglesia Ortodoxa. Entonces, él en muchos de sus discursos, él tiende a decir que realmente la iglesia verdadera son los ortodoxos, porque dice que es la iglesia más antigua. Y en muchas ocasiones también le he escuchado a él decir que las creencias de tal rama, y sobre todo cuando se refiere al catolicismo romano y al protestantismo, él dice con estas palabras que es basura. Entonces, bueno, estamos hablando de una denominación que, por cierto, es la más antigua dentro del cristianismo, pero que no sé por qué motivo ellos deploran y desdeñan a todas las otras ramas del cristianismo histórico que precisamente no mantienen comunión con ellos, porque esa es otra palabra que ellos utilizan. No están en comunión con nosotros. Porque no están en comunión, deséchenlo. Bueno, obviamente ellos le dicen eso a los fieles, a los feligreses de la iglesia ortodoxa, pero me parece que hablar de esa manera también es muy, como muy parecida a estos que reclaman ser la verdadera iglesia visible. así es. Próxima pregunta de comentario. ¿Cuál es el alcance de la iglesia visible con respecto al tiempo? Con respecto al tiempo, el alcance de la iglesia visible con respecto al tiempo. La respuesta incluye creyentes de todas las edades de la historia del mundo, desde el tiempo de Adán y Eva hasta el fin del mundo. Todas las personas de todas las edades que profesan fe en la verdadera religión están incluidas en la iglesia visible. O sea, la pregunta acerca de el alcance de la iglesia visible con respecto al tiempo. Próxima pregunta acerca del lugar. ¿Cuál es el alcance de la iglesia visible con respecto al lugar? La respuesta incluye a la gente en todos los lugares del mundo donde la luz del Evangelio así ha penetrado las tinieblas del mundo. Y algunas personas
han profesado la verdadera religión. Y que la iglesia abarca gente de todos los tiempos y de todo lugar en donde la verdadera luz del evangelio ha penetrado. Otra pregunta. ¿Qué hace que una persona sea miembro de la iglesia visible? ¿Qué hace que una persona sea miembro de la iglesia visible? Una profesión pública de la verdadera religión, es decir, una profesión pública de fe en Jesucristo y obediencia a Él. ¿Cuál es la insignia de la entrada a la iglesia visible? Y es el sacramento del bautismo. Esa es la entrada a la iglesia visible, el sacramento de bautismo. Una pregunta. ¿Cuál es el mayor privilegio de pertenecer a una congregación particular de la iglesia visible? El mayor privilegio es la participación en el sacramento de la Cena del Señor. Esos son los dos sacramentos. El sacramento del bautismo y el sacramento de la Cena del Señor. Esos dos sacramentos, Jesucristo participó en esos sacramentos. Una pregunta. ¿Hay personas no convertidas o hipócritas en la membresía de la iglesia visible? Y la respuesta es que sí. En ninguna parte de las escrituras prometen que pueda haber tal cosa en esta época presente como una iglesia visible perfectamente pura, en la cual ninguna persona inconversa tiene membresía. Incluso dentro de los 12 apóstoles, incluso los 12 apóstoles tenían un Judas entre ellos. Del mismo modo, observamos en el libro de Hechos y de las epístolas del Nuevo Testamento que había hipócritas o personas no convertidas en las primeras iglesias establecidas por los apóstoles. Algunos de ellos fueron finalmente suspendidos o excomulgados por la disciplina de la iglesia. Y eso es lo que vemos, lo que leímos en Primera de Juan 2:19. Una vez más, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Esa es la realidad. No hay iglesia pura. No hay iglesia pura, con membresía pura y 100% inconversos. No es posible. Parte de eso tiene que ver con los que son hijos de creyentes, pero que son rebeldes, se rebelan contra el evangelio o se creen que son miembros automáticos por tener un padre o una madre creyente, pero se va a relucir que la persona no entiende o nunca entendió la verdad del evangelio por su comportamiento, por su creencia, por su rebeldía. ¿Algún comentario acerca de esto?
Hermano, esto en verdad que es bien profundo y uno no deja de sorprenderse de las implicaciones que tienen todas estas preguntas de comentario, todas estas referencias bíblicas, y en verdad uno puede llegar a estar participando en una iglesia fielmente constituida, fielmente establecida, con ministros correctos, y sin embargo no necesariamente ser un creyente verdadero, sino más bien se mantiene con la garantía de que puede llegar a hacerlo por escuchar la palabra de Dios. Y creo que, hermano, eso es lo que abunda actualmente en las iglesias, los llamados cristianos nominales, que son de nombre nada más, pero genuinamente dictan, pero mucho de serlo. Y precisamente, hermano, uno lo ve con la forma de actuar, la forma de pensar. Eh, Últimamente en las iglesias he escuchado comentarios que dentro de las iglesias hay personas que son de ideología progresista, atea, y se congregan. De hecho, muchos, yo no sé si fue una vez que escuché que había un pastor que abiertamente decía en el púlpito que era el ateo, pero que bueno, pues él era ordenado y que tenía esa obligación de compartir el evangelio con sus fieles, pero que él era ateo, así lo decía, o sea, y qué tristeza ver realmente todo esto, ¿no? Las implicaciones positivas son buenas, uno tiene que alegrarse, pero da tristeza observar y ver las implicaciones negativas de esto de ser un cristiano nominal, un cristiano simplemente nominal, que es miembro de la iglesia visible, pero no miembro de la iglesia invisible. Ujú, sí, sí. Y bueno, eso es ser parte de la iglesia visible. Ah, también se da el caso de gente que se dice que yo soy cristiano carnal y se conforman con ser cristiano carnal y rebelde y dicen que, bueno, soy miembro, pero no hay consecuencia más allá de lo que yo quiero hacer con mi vida. Yo decidiré cuándo voy a arrepentirme. Esa es una actitud muy peligrosa. Continuamos cerca de la iglesia visible. Podemos tener una iglesia perfectamente pura, expulsando a aquellos miembros que no han nacido de nuevo. Wow. Podemos tener una iglesia perfectamente pura, expulsando a aquellos miembros que no han nacido de nuevo. Y la respuesta, esto ha sido probado en varias ocasiones por ciertas sectas y siempre ha resultado desastroso. La verdad es que solo Dios sabe ciertamente quién es el regenerado. Una persona puede alcanzar la plena seguridad de su propia salvación, pero no la salvación de los demás. Podemos ser capaces en algunos casos de decir que casi con seguridad una persona en particular nace de nuevo o no nace de nuevo, pero no podemos hacer afirmaciones absolutas, puesto que solo Dios sabe con absoluta certeza quiénes son los hipócritas. Es obviamente imposible purificar la iglesia echándolos.
La iglesia visible no es una sociedad de aquellos que pueden comprobar que han nacido de nuevo. Es una sociedad, perdón, es una sociedad de quienes profesan la verdadera religión y parecen vivirla así como profesar. Una pregunta de comentario. Además de los que profesan la verdadera religión, ¿qué otra clase de personas está incluida en la membresía de la iglesia visible? La respuesta, el niño o menor, los hijos de los que profesan la verdadera religión. Esos son los miembros, los miembros, um, los niños que son los bautizados dentro de la iglesia. Esos son los hijos del pacto. Una pregunta. ¿Qué denominaciones niegan que los hijos de los creyentes deben ser incluidos en la membresía de la iglesia? Ejemplos, los bautistas y otros que tienen la misma doctrina. Estos sostienen que los hijos de los padres cristianos no están calificados para ser miembros de la iglesia visible hasta que lleguen a la edad de discreción, o sea, la edad de responsabilidad espiritual, la edad de discreción y hacer su propia profesión pública de fe cuando son bautizados. Otra pregunta. ¿Cuál es la insignia o señal de que los hijos de los cristianos son miembros de la iglesia visible? Y ese es el bautismo. Bien, debe administrarse a los hijos de los creyentes. El bautismo debe administrarse a los hijos de los creyentes. Hermano, aquí entramos en una controversia prácticamente, porque la mayor parte de la cristiandad actual, o o la mayor parte de la iglesia visible, vamos a decirlo así, no cree precisamente esto, cree en el credo bautismo, y es decir, que debe ser bautizada una persona que profese pública y verbalmente su fe en el Señor. Ujú. Entonces, nos vamos a encontrar siempre a la hora de mostrar este punto, por ejemplo, que el bautismo, que es la insignia o señal de que hay membresía en la iglesia visible y que también se administra a los hijos de los creyentes, vamos a encontrar que muchos en la actualidad van a objetar esto con una ira y con un enojo. Y si de repente comparamos la situación actual con la situación anterior, la antigua de la iglesia, este punto de enseñanza no era tema de discusión, porque la iglesia cristiana creía en esto, precisamente. Hoy en día se cree todo lo contrario. De hecho, yo he optado, hermanos, y no tanto por temor, sino por no verme envuelto en discusiones estériles, eh, tocar este tema. Mm, Y si lo toco, ya con lo que he aprendido de esto, hermano, es con personas que sean maduras, que yo sé que aunque puedan diferir conmigo, no van a entrar en una controversia irada y van a satanizar el asunto y van a terminar escolgándome o, o quemándome en leña verde, ¿verdad? Eh, pero sí, hermano, esto precisamente es tema en la actualidad y sin temor lo digo, es tema de discusión, porque no toda la cristiandad cree.
Sí, sí, sí. Entonces, entonces la categoría ah, es que los hijos del creyente son los hijos del pacto y entran a ser miembros de la iglesia visible por medio de bautismo. Son miembros bautizados. Entonces, continuamos con los hijos que ya pueden usar su razón. A ver, la próxima pregunta. Cuando los hijos de padres cristianos que han sido bautizados en su infancia alcanzan la edad de discreción, ¿cuál es su deber con respecto a la membresía en la iglesia? La respuesta es su deber hacer una profesión pública de fe y buscar la administración o la admisión a la mesa del Señor. Ese es el gran privilegio del creyente. Si uno es si uno es hijo de creyente, si uno es bautizado dentro de la iglesia y cuando uno llega al uso de la razón, uso de ser, de ese criterio ya formado, donde el niño, el joven, ya demuestra su fe. Entonces, los padre, madre de familias cristiana, los les prueba la fe, entre comillas. Pregunta y intenta validar que esos son pasos verdaderos de fe y ahora le toca a la iglesia, los ancianos de la iglesia, también validar esa fe del joven, si es verdadera, y si es verdadera esa fe, entonces es deber de la iglesia de hacer que sean miembros comulgantes. Es su deber hacer una profesión pública de fe y buscar la admisión a la mesa del Señor, para que ese joven sea miembro comulgante. Y la última pregunta, ¿por qué es incorrecto hablar de tales jóvenes como unirse a la iglesia? ¿No? El joven que hace esa, esa confesión de fe cuando llega a esta edad de discreción, al hacer pública esa fe. Porque es incorrecto hablar de tales jóvenes como unirse a la iglesia. La respuesta es porque ya están incorporados a la membresía de la iglesia por su bautismo. Son miembros bautizados, ahora pasan a ser miembros comulgantes, porque son miembros, son parte del pacto, son hijos del pacto, por medio del bautismo, por medio de ser hijos de creyentes. Y aquí llegamos al final. Vamos a repasar la pregunta número 62 del Catecismo Mayor de Westminster. Dice así: ¿qué es la iglesia visible? La respuesta: la iglesia visible es una sociedad compuesta de todos los que en todas las edades y lugares del mundo profesan la verdadera religión y de sus hijos. Oremos. Padre nuestro, gracias por darnos a entender lo que tú tienes para nosotros, las grandes bendiciones que vienen por medio de ser
hijos de Dios, las bendiciones que vienen por estar en familias cristianas, familias en donde padre, madre son creyentes y poder ser miembros de la iglesia desde la juventud. Gracias, Padre, que tú eres fiel a la promesa de ser bondadosos, ser misericordioso con nosotros y con nuestros hijos. Gracias, Padre, que el Evangelio es parte del hogar cristiano. Y gracias también que en tu misericordia, también entre familiares y amigos y conocidos, quienes escuchan el Evangelio, también se une a esa familia cristiana, la iglesia que es el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra, la iglesia visible. Gracias, Padre, por tu gran misericordia con nosotros. Prepáranos, Señor, para el día del Señor, ese domingo que viene. Pedimos que otros se unan a nosotros. Pedimos que a través de las redes muchos oigan, muchos entiendan y conozcan de tu palabra. Y permite, Señor, que lleguen a congregarse con nosotros. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Como diríamos en el argot beisbolístico, esta bola pica y se extiende y vemos pues que esto no es superficial, nada de lo que se habla aquí es superficial, es bastante profundo. Sí, Sí. Para la sí, sí. próxima sesión seguimos con la temática, los privilegios especiales de la iglesia visible. Me decía, hermano, disculpe. Oh, no, no, ok. En una ocasión que llegó a mi iglesia unos años atrás, misioneros que servían dentro bueno, dentro de un país en donde había bastante persecución. Ese misionero decía que el mejor misionero dentro de la familia era el hijo, o sea, un niño, porque el niño no tenía ninguna vergüenza de hablar acerca de la fe. Así que esa es tremenda. Sí, es que el tema permea, como le dije, hermano, permea todo. Nuestras convicciones personales, nuestro actuar y también permea nuestras familias, eh, ya que las promesas son a todos y es precisamente de esa manera que se ha de ver esto. Bueno, como decíamos, la próxima semana entonces eh, seguimos y vamos a estar viendo la pregunta 63 que dice cuáles son los privilegios especiales de la iglesia, así que de la iglesia visible. Así que animo a los que están escuchando que el próximo jueves a las 7 p.m. Puedan pues acceder, accesar al, a la transmisión en vivo a través del Facebook y que le garantizamos por ser la palabra de Dios que va a ser de mucha bendición. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de los que